Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga de manera especial. Nos alegramos que esté compartiendo con nosotros la lección bíblica. En esta noche, hoy jueves 11 de febrero del 2021, llevamos a cabo nuestra lección bíblica, Sed Santos, basada en la primera carta del apóstol Pedro. El hermano Luis Rivera Pereira va a estar compartiendo esta lección, así que le invitamos para que usted comparta esta transmisión con otros. Dejamos al hermano Luis Rivera Pereira, amén, y le pedimos al Señor que esta lección sea de bendición para su vida y la vida de sus seres queridos. Hermano Luis Rivera Pereira. Bien, buenas noches, Dios le bendiga a todos mis hermanos. Saludamos a nuestro pastor que me está ayudando en la transmisión y le agradecemos en cantidad todo lo que vale. Saludamos a los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal de Park Gardens, MI, y todos los que puedan hacernos el favor, el privilegio de vernos y oírnos. En el nombre del Señor. Amén. Una introducción. Mire, muchos seguidores de Jesús del primer siglo fueron maltratados, fueron perseguidos, y todo por seguir a Jesús y obedecerlo. Comenzaron en Jerusalén, ¿se acuerdan? Pablo fue uno de los que los persiguió, y luego se extendió al resto del mundo y alcanzó su punto más extremo, máximo, cuando Roma decidió eliminar de su imperio a todos los creyentes que no se inclinaban ante el César. Recuerden que el César quería que lo adoraran como si fuera otro Dios. Pero también conoció la persecución de primera mano, el que está escribiendo. Fue amenazado, golpeado y encarcelado varias veces. Así que ahora Pedro le escribe a la iglesia que está sufriendo por esa misma persecución, dándole consuelo, dándole esperanza y exhortándolos a seguir siendo fiel al Señor Jesús. Pedro, autor de esta epístola, fue un personaje importante en la primera parte del libro de los Hechos. De hecho, los primeros 12 capítulos de este libro de los Hechos están dedicados a su ministerio, de los 28 capítulos que tiene el libro de Hechos. El apóstol Pedro abrió la puerta de la fe a los gentiles. ¿Se acuerdan? Los de la casa de Cornelio. Aunque el principio de su ministerio se desarrolló entre los judíos. La iglesia primitiva no tenía un correo electrónico o teléfono, toda la forma esta que nosotros tenemos ahora de comunicarnos, no la tenían. El método que tenía era el correo, que era el más lento, regularmente a pie, pero era lo único que tenían. Era el mejor medio de comunicación que tenían. Los autores de estas cartas tuvieron para la iglesia primitiva un papel parecido al que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento. Miren, en el Antiguo Testamento los profetas le decían a los judíos en esa época, las profecías del Antiguo Testamento ellos decían así, y la citaban. Decían que Dios hablaba de la llegada de un Mesías. Se anunciaba el Mesías que todavía no había aparecido, aparecía en el Nuevo Testamento. Pero entonces en el Nuevo Testamento los profetas, los que en este caso son los apóstoles, hablaban del Señor Jesús y de la salvación por creer en Él, y su sacrificio y su muerte y su resurrección. Era más o menos el mismo mensaje, pero ya refiriéndose directamente al Mesías. Imaginémonos la alegría que debieron de haber tenido los creyentes de una iglesia fundada por Pablo, por ejemplo, cuando recibían una carta de parte del apóstol. Posiblemente imagino que la leían, la releían, se la pasaban unos a otros, la guardaban, la recordaban, la volvían a leer. Y de estos 12 apóstoles que Jesús llamó, únicamente 3 fueron escogidos e inspirados para escribir libros o epístolas en el Nuevo Testamento. Estos son Mateo, Juan y Pedro. Así que Pedro continúa cumpliendo con el mandamiento de Jesús cuando Jesús le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro sigue lo haciendo a través de sus cartas. Pedro aparece por primera vez mientras Juan bautizaba. Jesús le dio un nuevo nombre, como si ya hubiera decidido hacerlo apóstol. Simón era su nombre natural. Su nombre nuevo, Pedro, en griego, o Cefas en arameo, que ambos significan roca. Y el Señor confirmó esto 3 años después, cuando así mismo lo llamó en Mateo 16, 18. Pedro era nativo de Betsaida, lo dice en Juan 1:44. Tenía hogar en Capernaum, Marcos 1:29.
y era socio en el negocio de pesca de Santiago y Juan. Eran dos familias de dos hermanos y el padre, Zebedeo, que se dedicaban a la pesca. Parece que tenían un negocio lucrativo porque inclusive tenían jornaleros, gente que trabajaban para ellos. Pero Pedro era enérgico, era entusiasta y era impulsivo. Y a menudo era el portavoz del grupo por esas mismas cualidades. Pedro, y esto es importante, Pedro no era papa. Ni Cristo le dio ese reconocimiento, ni ninguna otra supremacía. Ni él la reclamó, ni le fue reconocida por los demás apóstoles. Ahora, sin duda sí, Pedro era un hombre de contrastes. En Cesarea de Filipo, Jesús preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero de inmediato contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿qué pasa? Que 7 versículos más después leemos, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle para que no fuera a la cruz. Así que ir de un extremo al otro era típico de Pedro. Cuando Jesús quiso lavarle los pies en el aposento alto, Pedro dijo, no me lavarás, se negó. Pero después, cuando el Señor insistió, dijo no solamente los pies, sino todo. El Señor le dijo no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. En la última noche que estuvieron juntos, Pedro le dijo a Jesús, aunque todos se escandalicen, yo no. Pero pocas horas después, Pedro negaba a Jesús, no solamente, sino que lo hacía con maldiciones. Ese carácter impredecible de Pedro con frecuencia le causaba grandes problemas a Pedro. Sin embargo, el Espíritu Santo, y esto es lo importante de todo este relato, el Espíritu Santo lo moldeó, lo hizo en un líder dinámico y estable, importante en la iglesia primitiva. Mire, después del día de Pentecostés, aunque 120 seguidores de Jesús recibieron el Espíritu Santo, la Biblia solamente registra las palabras de Pedro en su mensaje. Pero sugirió que buscaran un sustituto para Judas Iscariote. Tomó esa iniciativa. Junto con Juan, fueron los primeros discípulos en hacer un milagro, sanando el cojo de la puerta a la Hermosa en Jerusalén. Así que le presenté al escritor de la epístola. Primera de Pedro, versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Creo que no debe haber ninguna duda de que Pedro escribió esta carta por esta introducción. Tampoco debe haber ninguna duda de que Pedro le escribió esta epístola a los judíos cristianos que estaban esparcidos por toda el Asia Menor. Recuerden, cuando hablamos de Asia Menor, estamos refiriendo a una provincia romana, no al continente asiático de hoy día. La palabra apóstol viene de una transcripción griega, apóstolos. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que significa uno que es enviado, un delegado o un mensajero con un propósito especial o con una autorización oficial. Así que por esa definición, también nuestro Señor Jesucristo era o fue un apóstol. Mira lo que dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Y aquí vimos 5 ciudades a las cuales están escribiendo. Posiblemente están en el mismo orden en que repartieron la carta. Bitinia, Ponto, Galacia, Capadocia y Asia, perteneciente al Asia Menor. Así que los destinatarios de esta carta de Pedro son los expatriados de la dispersión, que se llaman como una especie de diáspora. Este término expatriado se refiere a personas que viven en una región que no es su lugar de residencia permanente, como por ejemplo estas 5 provincias romanas situadas en la actual Turquía. Así es que reconocemos que el cielo es el verdadero hogar de todos los creyentes, de todos los cristianos. Y dispersión se refiere al pueblo de Dios esparcido fuera de su patria. El apóstol Pedro escribió esta carta para darle ánimo y esperanza a estos creyentes que estaban bajo persecución del emperador romano Nerón, más o menos los años 54 al 68 después de Cristo.
Los cristianos eran perseguidos por los romanos, por los judíos y hasta por su propia familia. Y esta persecución aumentó grandemente, llegó a su extremo cuando Nerón culpó a los cristianos por el incendio de Roma. Recordarán ustedes que Nerón quería hacer una Roma nueva y se le ocurrió la brillante idea de quemar la que estaba. Dice Flavio Josefo que cuando empezaron a sospechar de Nerón, especialmente el Senado, entonces él culpó a los cristianos. Y entre crear a los cristianos y crearlo a Nerón, ya ustedes saben, era más fácil creerle a Nerón, por lo menos tenía todo el poder. Así que de ahí en adelante empieza una persecución, yo diría, de las más crueles en toda la historia de la humanidad, de los judíos, de los romanos, de Nerón contra los judíos. Imagínense en esta escena, esto a lo mejor no sucedió, esto es imaginación, pero imagínense en esta escena de unos romanos comprando boletos para entrar al Coliseo, no el Coliseo que tenemos aquí, sino el Coliseo romano, para ver el espectáculo que presentaban. ¿Y sabe cuál es el espectáculo? Cristianos, hermanos, creyentes en Jesús, que los tiraban a la arena y los animales salvajes, los leones y todos, hacían fiesta con ellos. Mire, y aquí yo era un espectáculo. Este libro de Primera de Pedro fue escrito precisamente durante esa época. Ser cristiano era ilegal y cualquiera que confesara que era cristiano podía ser torturado, podía ser encarcelado e incluso podía ser ejecutado por creer en Dios y por decir que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, pensemos si Pedro está escribiendo esta carta en esta época tan peligrosa, uno piensa debe haber estado asustado y deprimido, ¿no? A lo mejor no se atrevió a escribirla, pero sí lo hizo. Y cuando usted lee esta primera carta de Pedro, con cuidado, nos damos cuenta de que no hay desánimo en su mensaje, ni esperanza. Sí, esperanza. E inclusive hasta gozo podemos ver en esta carta de Primera de Pedro si la leemos cuidadosamente. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así es que un asunto bien interesante a considerar en esta primera carta de Pedro es la persecución a pesar de una inocencia. Porque mire, aquella gente, aquellas personas eran inocentes. El único delito de ellos es servir a Jesús, ser miembro de la iglesia primitiva, ser cristianos. Era el único delito, primero tenían que pasar. Así que la causa por la que ellos estaban siendo tan cruelmente castigados era por su fe en Jesús. La triste verdad, la triste realidad de la vida es que vamos a tener que enfrentar dificultades y maltratos, aún siendo cristianos, aún siendo sin merecer, aún siendo, pensamos que somos, pues no hacemos nada que sea en contra de la ley. Y lo interesante también de esto es que el plan de Dios para sus seguidores no es la venganza. Hay que dejar la venganza en las manos de Dios. No podemos pagar mal por mal. El Señor dijo, mío es la venganza, yo pagaré. A muchos judíos no les gustaba que lo asociaran con los cristianos. En el libro de los Hechos leemos cómo los judíos en distintas ocasiones hirieron y maltrataron a los cristianos. Los expulsaban de las ciudades y de las sinagogas y ponían en su contra a las autoridades romanas. Saulo, que después se convirtió en el apóstol Pablo, fue un buen ejemplo de un judío que persiguió a la iglesia primitiva. Ustedes saben esa historia. Otra fuente de persecución en contra de los cristianos fueron su propia familia. Bajo la ley romana, el esposo era la cabeza del hogar y tenía total autoridad sobre cada uno de sus miembros. Así que a menos que este patriarca fuera un creyente, su esposa, sus hijos y aún sus siervos iban a tener graves problemas si se hacían cristianos, porque era el que mandaba. Si los botaban de sus casas, hablando de los cristianos, solamente tenían el apoyo de la iglesia. Y si los castigaban, los tribunales no los defendían. Por eso esta carta fue dirigida a todos los cristianos que estaban esparcidos por todo el imperio romano, por causa de la persecución en contra de los cristianos
en Jerusalén. Tuvieron que dejar Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando Pablo? Los primeros cristianos y líderes de la iglesia primitiva eran judíos. Pero la persecución no detuvo la difusión del evangelio, sino lo contrario. Sirvió para que éste se propagara por todo el imperio romano. Esto también incluyó a los gentiles. Y en 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense que en todo este milagro de la salvación, de la reconciliación, empieza con Dios. Es Dios el que busca al hombre, no al revés. Porque Pedro dice que fuimos escogidos por el Padre, y también dice Pedro que esta elección de Dios se basó totalmente en su gracia y en su amor. O sea que Dios origina y lleva a cabo nuestra salvación por gracia. No podemos hacer nada para ganarla o para merecerla. Fíjense también que este versículo menciona a los tres miembros de la Trinidad: a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Notemos que aquí toda la Trinidad trabaja para lograr nuestra salvación, nuestra redención. Toda la Trinidad, los tres, ayudan para nosotros. El Padre nos eligió antes de que nosotros lo eligiéramos a Él, la presencia de Dios, Efesios 1:4. El Hijo murió por todos nuestros pecados cuando aún éramos pecadores, Romanos 5:6-8. El Espíritu Santo nos santifica para el servicio a Dios, 2 Tesalonicenses 2:13. Ahí tiene toda la Trinidad obrando en favor nuestro. Y como los cristianos estaban siendo perseguidos por Nerón, Pedro le dice que son elegidos por Dios, como para animarlos y reafirmarlos en su fe. Porque mire, hubo un tiempo en el cual solamente la nación de Israel podía decir que ellos eran el único pueblo escogido por Dios, eran los únicos. Pero ahora, por medio de Jesús, todos los que creemos en Él, en Jesús, sea judío o sea gentil, que es la iglesia, todos somos ahora su pueblo. Pero, ¿cómo somos elegidos? ¿Cómo es esa elección? Nosotros somos salvos únicamente por gracia. No podemos hacer nada para ganar o comprar esa salvación. Nuestra salvación depende enteramente de la elección soberana y misericordiosa de Dios. Ya Dios tenía un conocimiento de todos los creyentes que recibieron la carta y también los que iban a leer la carta después de ellos, incluyendo a nosotros. Estaba en la presencia de Dios. Desde el principio del mundo ya Dios nos conocía personalmente y sabía quiénes iban a creer en Él. Dios Padre conocía a los elegidos, así como un padre terrenal conoce a sus hijos, con la excepción de que Dios ya nos conocía desde la eternidad pasada. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa esperanza viva no es otra cosa que la vida eterna. La resurrección de Jesucristo nos ha provisto una esperanza viva de nuestra herencia incorruptible en los cielos. Recordarán que en la clase del jueves pasado hablamos sobre los beneficios de la resurrección de Jesús. Pues mire, todos estos son beneficios adicionales. La palabra renacer o nacer de nuevo, o como se llama también nuevo nacimiento, se refiere al nacer espiritualmente hablando, o a una regeneración espiritual, que es la obra del Espíritu Santo, mediante la cual pasamos a ser parte de la familia de Dios. Recordarán que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús habló a Nicodemo sobre este nuevo nacimiento, cuando le explicó sobre cómo él, Nicodemo, podía ser salvo, naciendo de nuevo. Esta es la nueva vida que Dios da a todo cristiano, o sea, que todo cristiano tiene un nuevo comienzo, gracias a la salvación que recibe por medio de Jesús. Nacer de nuevo es un regalo, es una dádiva maravillosa de Dios. Obviamente, el propósito de estas palabras de Pedro era el de ofrecerles o darle alegría y esperanza a aquellos que estaban pasando
por una gran persecución. De hecho, los versículos introductorios de esta epístola nos da la palabra clave, y esta palabra clave es esperanza. Se le ha llamado a Pedro el apóstol de la esperanza. Así que a los lectores de Pedro que estaban siendo perseguidos y martirizados por el emperador Nerón, Pedro, les anima a estar firmes en la fe y a esperar en el Señor Jesucristo. Los versículos introductorios de esta carta, repetimos, nos dan la palabra clave que es la esperanza. Y precisamente la resurrección de Jesús nos ha provisto de una esperanza viva que es nuestra herencia incorruptible en los cielos. Ya mencionamos que esa herencia incorruptible es la vida eterna. Y el versículo 4 nos habla de esa herencia incorruptible. Y lo leemos. Para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro está tratando de mostrarle a aquellos cristianos perseguidos que podían ver más allá de sus tribulaciones y persecuciones para contemplar esta herencia eterna. La vida, la justicia, el gozo, la paz, la presencia de Dios, la compañía de Jesús, la recompensa y todo lo demás, incluyendo la vida eterna. Eso es todo lo que Dios tiene planificado para cada uno de nosotros. Esa es la herencia del cristiano. Y dice incorruptible. Incorruptible significa que nuestra herencia no está sujeta a corrupción, ni puede deteriorarse en lo absoluto. En el griego esta palabra incorruptible significa todo lo que no puede ser tocado por un ejército invasor enemigo. La palabra incontaminada describe algo que no ha sido manipulado por el mal. Inmarcesible es algo que no se desvanece, como pasa con las flores, que usted sabía que están muy bonitas, pero al poco tiempo ya están marchitas. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Miren, el mismo Dios que protege nuestra herencia en los cielos, también nos puede guardar aquí en la tierra. Esta es la esperanza también del cristiano. El poder supremo, su omnipotencia y su soberanía no solo guardan la herencia del cristiano, sino que lo mantienen firme y seguro. El 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay un propósito en las tribulaciones por las cuales pasaban los lectores de Pedro. Y pasan los cristianos, y está en este versículo 7 que leímos. O sea, el gozo o la alegría del cristiano que se menciona en el versículo 6, que dice alegráis, no está basado en circunstancias temporales o cambiantes, porque ese gozo o alegría proviene de una relación eterna, personal e inmutable con Dios. Miren, el propósito de Dios al permitir las pruebas es para confirmar la fe de cada creyente. Así que el beneficio de la prueba realmente no es para Dios, es para nosotros. El 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y el 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mire, fe significa, quiere decir que hay que ponerlo todo en las manos de Dios y obedecer su palabra, sin importar las circunstancias ni las consecuencias. La fe y el amor van juntos. Cuando amas a alguien, confías en esa persona. También la fe y el amor juntos ayudan a fortalecer la esperanza, porque cuando hay fe y hay amor, también hay esperanza para el futuro. A quien amáis sin haberle visto, repetimos esos versículos, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En Juan 20:29, Jesús le dijo a Tomás, ¿se acuerdan cuando Jesús se reunió con los 10 discípulos? Tomás no estaba. Cuando Jesús se reúne finalmente con los 11, estando Tomás, Tomás se reúne con los otros 10 y le dice que habían visto al maestro. Y
Tomás dijo que no lo creía, si no lo veía. ¿Verdad? Que mucha gente dice, tan incrédulo no cree como Santo Tomás. Pues mire, Jesús le dice a Tomás cuando se reúnen todos entonces, dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Y dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros tenemos la bienaventuranza. Qué bueno que el Señor tuvo ese interés personal por el incrédulo Tomás. Ahora Pedro repite esas mismas palabras a sus lectores y es como si les dijera, ustedes aman a Jesús a pesar de que nunca lo han visto. Y les dice también que esa fe les va a dar la salvación y la promesa de que un día la persecución acabará y la justicia perfecta de parte de Dios empezará. El 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, y cuando dice el Espíritu de Cristo se refiere al Espíritu Santo, porque no hay más de un Espíritu, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. En cada versículo Pedro relaciona, conecta la primera venida de Jesús, que son los sufrimientos que él sufrió, valga la redundancia, con su segunda venida, que vino en gloria. O sea, una primera venida con sufrimientos, una segunda venida con gloria. ¿Bien? Así que vamos a hacer una comparación entre esto. Los sufrimientos, un bebé envuelto en pañales, en un pesebre. Lucas 2:12. Cuando viene en gloria, su segunda venida, un rey vestido con ropas reales. Los sufrimientos, no tenía donde recostar su cabeza. Lucas 9:58. La gloria, será heredero de todo. Hebreos 1:2. Los sufrimientos, fue vestido con un manto de escarlata como una forma de burlarse de él. Lucas 23:11. La gloria, será vestido con ropas teñidas de la sangre de sus enemigos. Apocalipsis 19:13. Los sufrimientos, le pusieron una corona de espinas. La gloria llevará una corona de oro. Apocalipsis 14:14. Los sufrimientos de su primera venida. Sus pies fueron traspasados con clavos. Salmo 22:16. La gloria, cuando venga en su segunda venida, sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos. Dice Zacarías 14:4. La fe y el amor van juntos, porque cuando amas a alguien, confía en esa persona. Y la fe y el amor juntos nos ayudan a tener y a fortalecer la esperanza, porque cuando hay fe y amor también habrá confianza para el futuro. Confiamos que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Y Pedro aconseja a sus lectores a tener fe, amor, esperanza y a regocijarse para que puedan experimentar algo de la gloria del cielo en medio del sufrimiento y persecución presente. Mira lo que dice Levítico 11:45, especialmente porque ahí sacó Pablo lo que escribió. Levítico 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Repito, ese Levítico 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Dios está usando estas distinciones entre limpio, puro e inmundo, para separar a su pueblo de las demás naciones que eran idólatras y que no tenían esas restricciones. Ahora mira lo que dice Pedro, aquello fue en el Antiguo Testamento, ahora Pedro está diciendo en el Nuevo Testamento, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro está repitiendo en el Nuevo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento Pedro exhorta a los cristianos gentiles expatriados por toda el Asia Menor y a todos los cristianos en general a vivir una vida de separación con temor y temblor, porque el tiempo de nuestra peregrinación es un periodo de tiempo que cada vez es más corto. Resumiendo, para terminar, en esta lección estudiamos sobre la introducción a la primera carta del apóstol Pedro a los creyentes gentiles que estaban viviendo como extranjeros en la región de Asia Menor, lo que hoy día conocemos como Turquía. El apóstol Pedro le exhorta a sus destinatarios a vivir una vida de separación
con temor y temblor, pues después de todo es un tiempo corto de peregrinación en la tierra. Y para ello usa la cita de Levíticos 11:45, que dice, porque yo soy Jehová, lo repetimos, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y no se trata de una Semana Santa, como le celebramos todos los años, ni un día santo, sino de toda una vida en santidad delante de Dios. Dios te bendiga y gracias por su atención. Buenas noches. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Disfrutamos esta hermosa lección. Le enviamos saludos a todos los hermanos que en esta hora, ¿verdad?, se han podido conectar. Aquellos que luego van a poder acceder a esta lección. Comparta esta transmisión con sus amigos y familiares. Amén. Puede luego volver a escuchar esta lección. La vamos no solamente a dejar en la plataforma de Facebook, sino también usted puede acceder, amén, a las lecciones bíblicas y a las predicaciones en el canal de YouTube. Nos puede buscar Iglesia Park Gardens. Allí va a poder acceder a los devocionales, las distintas predicaciones, amén, las lecciones bíblicas. Enviamos saludos a todos los que en esta hora pueden conectarse a través de las redes sociales. Oramos para que el Señor siga siendo de bendición en su vida y en la vida de su familia. Si algo debemos anhelar más que nunca en este tiempo es separarnos para Dios. Oramos, le invitamos para que siga compartiendo, amén, esta palabra. Nos puede buscar iglesiaparkgardens.com. En YouTube nos puede buscar Iglesia Park Gardens. Tenemos transmisiones a través de las redes sociales, amén, Facebook Live, los martes y jueves a las 7:15 de la noche. Los domingos estamos a las 9:11 de la mañana a través de Facebook Live y también estamos en el lugar de adoración. Estamos ubicados, amén, la iglesia de Park Gardens está localizada en la Marginal 181 frente al centro comercial de Park Gardens, a inicios del expreso hacia Trujillo Alto. Somos una iglesia que está accesible, amén. Tenemos lugar para usted. Estamos llevando a cabo 2 cultos con espacios limitados, amén, guardando el distanciamiento. Así que le invitamos, gloria al nombre del Señor. Oramos, le damos gracias al Señor por este tiempo y esperamos, amén, si usted tiene la oportunidad de llegar al lugar de adoración, amén, comparta con nosotros. Si no puede llegar al lugar de adoración, siga compartiendo, amén, la palabra y uniéndose en adoración a través de las redes sociales. Padre y Dios Todopoderoso, gracias por el maestro que tú has separado, el hermano Luis Rivera Pereira. Gracias por las familias que nos siguen a través de las redes sociales. Te pedimos, Dios mío, que esta palabra y la palabra que compartimos sea de bendición para cada familia. Así lo creemos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Luis, antes de despedirnos, reciba saludos de Mirna, de la hermana Luz Milagros, de la hermana Naomi. Gloria al nombre del Señor. Extiéndale los saludos y luego nos despedimos. Pues aceptamos esos saludos de los que están un poquito también, como hablamos, expatriados, pues están ahora en otro lugar, en otro sitio. Así que lo esperamos, pero entendemos que tienen que cumplir con sus obligaciones de padre, de abuelo, y también importante. Así que Dios me los bendiga mucho y cuídense también. Bye.